Hola, soy David y hoy os voy a hablar de cómo hacer estadísticas de vuestro catálogo de Lightroom. Vamos a ello. Esta semana, hablando con un amigo mío por Twitter, comentábamos sobre qué lentes comprársela ahora, estaba empezando en fotografía, y yo le comenté que yo usaba mucho un 70-200. Él estaba un poco sorprendido de tanto usar y realmente yo pensé, ¿uso yo tanto el 70-200? Tengo esa impresión personal, pero realmente no tengo números exactos que me digan cuánto uso yo el 70-200 como respecto a otras lentes como pueden ser el 740 o el 50 mm de Canon. Entonces lo que decidí, y me acordé, es que había ciertos plugins que te permiten hacer estadísticas sobre todas las fotos que tenéis en vuestro catálogo de Lightroom. Y estuve investigando un poquillo y me encontré con tres opciones que os voy a comentar ahora. La primera opción que tenemos es esta de aquí, y esta de aquí se llama Lightroom Statistics, y esta opción no la he probado. No la he probado sencillamente porque esta es una opción de pago, y si le doy en el clic donde tengo que ser y me carga la página rápidamente, vemos que cobran, pues de entrada, 2,5 euros por un informe, y después, dependiendo de lo que quieras en ese informe, tienes que pagar por encima. Por ejemplo, para saber a qué apertura disparáis, tenéis que pagar 1 euro más por encima. Y eso cada vez que queráis analizar vuestro catálogo. Y realmente, habiendo otras opciones gratuitas, tampoco se me dio por probar aquí. La otra opción gratuita que me encontré es este plugin que podemos instalar en Lightroom. Entonces, si nos vamos a Lightroom, ya tengo descargado el plugin que descargáis desde aquí. Y en Lightroom, bueno, como se instalan todos los plugins, vendráis aquí a gestor de plugins, le dais a añadir. Bueno, este ya es el plugin descargado y comprimido, que lo tengo aquí en esta carpeta personal. Le doy a añadir plugin y ya tendríamos el plugin instalado y funcionando. Hacemos eso hecho y, por ejemplo, si cogemos un catálogo pequeñito de fotos, por ejemplo, las que yo he marcado más o menos como decentes de este año, vendríamos aquí y en extras de plugins, por ejemplo, podría averiguar cuál ha sido la distancia focal que más he usado. Y curiosamente, el 25% de mis fotos están hechas entre un 17 y un 22%. Y yo soy de los que pienso que no uso mucho angulares. Y si veis por aquí, a partir de aquí hasta el 200 hay unas cuantas fotos. Veis también, el 10% de mis fotos están hechas con un 200, lo cual tampoco es significativo. Y bueno, aquí podríais ver en distintos formatos que tendríamos aquí puestos. También podemos hacer otros tipos de análisis, por ejemplo, extras de plugins, pues el ISO, que probablemente sea casi todo 100, y veis, y bastante, y nos permite bastante rápido ver los datos. Nos permite guardar los datos en formato CSV, por si después los queréis guardar en Excel, pero sin embargo, perdón, que me estoy confundiendo de opción, si nos vamos aquí y selecciono, por ejemplo, el año 2005, que hay unas 10.000 fotos, y le doy a uno de estos, gestor de plugins, extras de plugins, por ejemplo, vamos a ver la velocidad a la que suelo disparar en ese año. Veis que ya cuando son, por ejemplo, unas 10.000 fotos aquí que están analizando en este caso, ya le cuesta un poquillo más, tarda un poquillo más en procesarnos todas las fotos. Tampoco es muy lento. Cuando intenté analizar las 40.000 que forman mi catálogo, la verdad que se le atragantó un poquillo al ordenador, pero bueno, poco a poco lo va haciendo. Y cuando acabe, sigo hablando. Y bueno, listo, ahí tenemos ya tenemos nuestra gráfica hecha. Y veis que me estoy moviendo bastante en el rango entre un décimo segundo, un 10 segundavo, etc. Y de nuevo podemos guardar estos datos aquí. El plugin este os va a funcionar sin ningún problema durante 42 días, si no me equivoco. Y a partir de los 42 días requieren una donación. Entonces tendríais que venir aquí, pagar una donación que puede ser hasta tan mínimo como un céntimo de dólar, y os da un código de activación y con ese código ya el plugin ya no se os quejaría. La verdad que tampoco es gran cosa que pagar. Yo, el que más me gustó ha sido este otro plugin de aquí, perdón, este otro sistema para calcular estadísticas de nuestro catálogo, que es el Lightroom Dashboard.
y también funciona de la forma de Donationware. Tú puedes hacer una donación al creador del software, pero lo podéis usar sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de restricción, quiero decir, perdón. Entonces, para analizar el catálogo, y aquí es donde parece que es un poco, que da un poco de miedo, se nos pide que pongamos aquí nuestro fichero de catálogo en el propio navegador. Entonces, el fichero de catálogo este de aquí, que tiene 700 megas, ponen que el catálogo no va a ser subido a ningún servidor, y cuando lo estaba probando aquí en el móvil, bueno, tengo un software que se conecta al router inalámbrico que tengo aquí conectado a este ordenador, y estuve mirando más o menos cuánto consumía de ancho de banda en ese momento mi tráfico de internet, con lo cual analicé en ese momento cuando tiré así, y ahora está subiendo en teoría 700 megabytes, pero aquí, como veis, por internet no está subiendo nada en este preciso momento, con lo cual ahora mismo no hay ningún peligro. Realmente, tal como dicen ellos, no están subiendo ningún fichero de catálogo. Entonces, con esos 700 megabytes, lo que hace realmente es, en vez de analizar todas las fotos, analiza básicamente las entradas en la base de datos del Lightroom. Le llevará un ratito analizar esos 700 megabytes. Aquí está Chrome con los JavaScripts analizando el fichero, y aquí ya lo tenemos. Listo. Bueno, dejamos aquí el móvil cargando como tenía antes. Y podemos ver un poco estadísticas. Me está dando estadísticas para los 2 últimos años. Podemos escoger un rango mayor si queremos, también un rango mayor de meses. Podemos exportar de nuevo también con fichero de texto las que sería básicamente esto de aquí, por si lo queremos guardar en Excel, etc. Pero bueno, vamos a quitar el informe de texto, y vamos aquí. Vemos que nos dice que la cámara más usada es mi 5D Mark II, lo cual en los 2 últimos años es cierto. Desde hace 5 o 6 meses tengo la Sony. Mi lente más usada es el 1740, lo cual también puede ser bastante cierto. Mi fichero de formato favorito es RAW. Nunca usé otras cosas. Que he usado unas 13 lentes aquí. No es del todo cierto, y eso es un pequeño problema, pero debido a otro factor que os comento más adelante. Y que mi focal favorita es f11 ISO 100. Totalmente cierto. En 4 cámaras, sí, he usado 4 cámaras estos últimos meses. Entonces vamos a ver aquí un poquillo las lentes. Entonces, con respecto a la pregunta que me hacía mi amigo si usaba mucho el 70-200, pues fijaros, en los 2 últimos años, un 30 y pico % de mis fotos han sido hechas con el 70-200, con lo cual sí, uso bastante el 70-200. Entre F8, F11, F13 me muevo en las focales, lo cual es muy cierto. No tengo nada muy rápido habitualmente que F4, con lo cual por aquí no va a aparecer mucho. Hay aquí algunas cositas raras. Por ejemplo, vemos aquí el 1740 F4, y después por aquí también lo tendríamos duplicado en algún sitio. Bueno, ahora no lo estoy viendo. Bueno, había unas veces que me aparecía duplicado el nombre. Aquí lo tengo, ¿ves? El 1740 F4 es la misma lente, lo que pasa es que con el adaptador de Metabones, cuando lo monto en la Sony, no se reporta igual el nombre, con lo cual confunde un poco el sistema. Y tendríamos aquí el informe. Bueno, aparecen aquí los lentes de Olympus cuando probé un Olympus personalmente. Mi macro, que no lo uso mucho. El descentrable solamente lo usé en un 4% de las fotos, tampoco lo estoy usando mucho. El 50 mm un 3% de las fotos. Las lentes que tengo de Panasonic, el 14 mm y el 20 mm, también aparecen por aquí. Pero mis 2 grandes caballos de batalla, como veis, son el 1740 de Canon y el 70-200 de Canon. En cuanto a cámaras, bueno, pues tenemos aquí la 5D Mark II, que es la que he usado casi siempre, pero vemos que también aparece por aquí con bastante fuerza la 7D, la A7M2 de Sony, que la empecé a usar un cuarto de año, y ves, ya tiene bastantes fotos, aún no llega a los 6 meses la cámara. Bueno, la Olympus M1 la probé durante un fin de semana, estuve jugando con ella, con lo cual me parece un poquito brutal. Y después mi otra cámara que tengo, que es la GF1 Panasonic, que la he usado sobre todo para hacer un timelapse, probablemente aparezca por ahí. Y cuanto a ficheros, pues tampoco hay mucho más que decir. El 99,4% de los ficheros que tengo son formato RAW de las propias cámaras, algún DNG, algún TIFF, algún fichero de vídeo, algún JPEG. Mira, JPEG no tengo ninguno.
algún TIFF, pero los TIFF básicamente son de los que edito en Photoshop y quedan dentro del propio catálogo. Y aquí debe haber alguna cosa rara que tengo ficheros de 0 bits y tengo básicamente todo mi catálogo con ficheros de 16 bits. Y mi resolución favorita es esta, pero bueno, básicamente esta va a ser la resolución de la 5D Mark II. Y después sí, la 6400 es la resolución que tiene la Sony A7 II. Y la verdad que con esto te da una idea más o menos de qué lentes usas más, qué cámaras usas más. Y también te puede hacer una idea de si realmente, por ejemplo, 70-200 lo uso bastante. A lo mejor a mí me vendría bien para mi fotografía de paisaje también probar, a lo mejor algún día de este es un 400 o algo así, para poder ver si uso bastante ese tipo de lentes. Como veis aquí, en las partes de las focales uso bastante el 200 milímetros, con lo cual a lo mejor algún día ir por encima de los 200 milímetros también sería interesante para mí. Uso mucho el 24 milímetros. Cuando me voy a gran angular veo que entre 20 y 17 milímetros es por donde más me muevo. A lo mejor una lente en esas focales fijas sería lo que me podría interesar a mí. Con esto podéis analizar cómo hacéis vuestras fotos. Podéis analizar también, por ejemplo, veis que como hago mayor parte de paisaje no suelo disparar muy abierto, con lo cual a lo mejor una buena lente f4 me interesa más que una lente f2 con 8, lo cual me sale ahorrando un poco de dinero. Y os podéis hacer una idea del tipo de equipo que a lo mejor necesitáis. A lo mejor también os dice lo contrario, a lo mejor os dice que abusáis mucho de esto y deberíais empezar a usar otro tipo de lentes. También me está diciendo que no uso mucho mi descentrable, con lo cual a lo mejor para el precio que cuesta me compensaría venderlo. Estas ideas así que podemos sacar sobre nuestro propio equipo, qué necesitamos, o curiosidades para saber más o menos qué focales estamos usando más que otras, qué aperturas estamos usando más que otras, etc. Espero que os gustase este pequeño y breve vídeo de cómo hacer estadísticas en Lightroom. Como ya sabéis, pondré por aquí enlaces a suscribiros, a mi blog, donde publico de vez en cuando también artículos sobre fotografías que hago, publico mis fotos, etc. También hablando de fotos, también pongo mi cuenta de Instagram, donde suelo publicar alguna foto cada semana más o menos. Mi cuenta de Twitter, que también podéis seguirme ahí, donde también publico principalmente cosas sobre noticias, cámaras, comparativas y tal que veo interesantes. Eso no lo suelo hacer aquí en los vídeos, etc. Y obviamente el enlace de suscribirse a YouTube, donde Google os avisará de vez en cuando publique vídeos. No lo suelo hacer siempre, creo, pero cuando os publica, cuando cada 2 o 3 vídeos os dará un aviso, así que podéis supervisar si hay algún vídeo que no visteis y demás. Por último, no dudéis nunca en dejarme comentarios abajo, siempre intento contestarlos a todos y si me despisto recordarme, oye, David, no me has contestado aquí, probablemente se me ha pasado y me he olvidado del tema. Y como siempre, muchas gracias por verme y hasta el próximo vídeo.